Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a trabajar con las oraciones y los tipos de palabras, ¿sí? Este tema y las actividades que vamos a ver, yo dejé en los distintos grupos, en el cuadernillo, actividades, ¿sí? Pero ahora vamos a ver lo que es la introducción y vamos a hablar un poco del tema, ¿sí? Bueno, con lo que respecta a las oraciones, sabemos que es un conjunto de palabras en las cuales están organizadas y van a tener un sentido, ¿sí? O sea, las palabras no pueden estar desorganizadas, deben estar organizadas para que cuando uno las lea o también cuando uno pueda decir una oración, una frase, tenga un sentido para que la otra persona que nos esté escuchando la pueda recibir y entender, ¿sí? Bueno, a lo que respecta a la oración, como dijimos que está formada y es un conjunto de palabras, esas palabras también tienen un nombre, no es cualquier palabra. Obviamente que depende de lo que vayamos a decir, pero tienen un nombre. Las palabras más típicas, el tipo de palabra más típico que nosotros usamos y que también nos rodea, son los sustantivos y los verbos, ¿sí? Los sustantivos nos van a servir, primero que es un tipo de palabra, que nos va a servir para denominar objetos, por ejemplo, en el caso de que sean sustantivos comunes, o denominar lugares, personas, si se trata de un sustantivo propio, ¿sí? Y por otro lado, otro tipo de palabra, hay varios tipos, pero que son los más comunes y los que más usamos, que también es un verbo. En cada oración que vamos a decir, va a haber una acción, ¿sí? Entonces, como les digo, va a haber tipos de palabras, vamos a ver los sustantivos comunes, propios y los verbos, ¿sí? Por ejemplo, un sustantivo común puede ser una mesa, una silla, ¿sí? Es un objeto, generalmente son objetos. Un sustantivo propio, como dije, pueden ser nombres de lugares, nombres de personas, ¿sí? Por ejemplo, mi nombre Agostina, Agostina es un nombre propio, ¿sí? Sus nombres son nombres propios, ¿sí? Bueno, y los verbos, como dije, son acciones. Por ejemplo, cantar, correr, mirar, saltar, ¿sí? Son acciones que además nosotros hacemos, ¿sí? No son palabras que a veces como que tengamos que pensar mucho porque la realidad es que la estamos haciendo esa acción, ¿sí? Así que bueno, una vez dicho esto, vamos a ver a unas actividades para que nos podamos ir dando cuenta. Primero, clasificar en qué consideramos que es un sustantivo común, un sustantivo propio y por otro lado, qué consideramos como verbo, ¿sí? Y después, una vez que lo podamos hacer por separado, por palabra, vamos a tratar de identificarlo en una oración, ¿sí? Que eso es súper importante. Así que bueno, vamos con las actividades. Bueno chicos, con respecto a estas palabras que son mesa, zapato, computadora, silla y televisor, necesito que me digan qué tipo de palabras son con respecto a lo que hablamos. ¿Es un sustantivo? ¿Es un verbo? ¿Es un sustantivo común, propio? ¿Qué son estas palabras? Muy bien, son sustantivos y además son sustantivos comunes, porque son objetos. Nuestra segunda actividad. Lo mismo que la anterior, pero a ver, ¿qué tipo de palabras son las siguientes? Florencia, Sofía, Jujuy, Liliana, Argentina. ¿Es un verbo? ¿Es un sustantivo común, propio? ¿Qué serán?
Muy bien, son sustantivos propios, porque están denominando los nombres de las personas y de lugares. Y por tercera actividad, necesito que me digan qué tipo de palabras son las siguientes: correr, saltar, jugar, caminar y estudiar. ¿Son sustantivos comunes, propios? ¿Son verbos? Muy bien, son verbos porque reflejan acciones que podemos realizar. Bueno, chicos, ahora vamos a ver el tema de la oración, de reconocer estos tipos de palabras en las oraciones, ¿sí? Acabamos de trabajar lo que es reconocer la palabra en sí como tipo de palabra, ¿sí? Y ahora vamos a trabajarlo dentro de la oración. Por ejemplo, si yo tengo una oración que dice: Sofía estudia en la casa, ¿sí? Tenemos que pensar cuál es el sustantivo y cuál es el verbo. Primero que nada vamos a pensar cuál es el verbo, ¿sí? ¿Cuál es la acción en toda esta oración? ¿Sí? ¿Será Sofía? ¿Será estudia? ¿O será casa? ¿Sí? Acuérdense que esto en y su son conectores, ¿sí? Porque si no quedarían palabras sueltas. Sofía estudia casa. Y primero que sí está ordenada, pero le falta coherencia, que eso es muy importante de la oración, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver cada palabra. Sofía, ¿será un nombre? O sea, ¿qué está denominando? ¿A un nombre de una persona, de un lugar? ¿Es una acción? Sabemos que Sofía va a ser el nombre de una persona, ¿sí? Que puede ser también nuestro nombre, ¿no? En el caso que la persona que lo lea. Entonces, si es un nombre, ya sabemos que primero es un sustantivo y segundo, al ser un nombre de una persona, es un sustantivo propio, ¿sí? Entonces, vamos a marcar con un color. A ver, yo marco con verde. Lo voy a marcar abajo. Entonces podemos poner el que pueda escribir, si no, el que no lo pueda escribir y marcar, solamente que lo diga oralmente. Vamos a poner que es un sustantivo propio. ¿Sí? Acá. Y ahora vamos a marcar lo que es el verbo. ¿Será estudia o será casa? Bueno, ahora vamos con la palabra estudia. ¿Sí? Estudiar. ¿Es una acción o no? Es algo que lo vamos a estar haciendo eso. Entonces podemos decir que estudia va a ser el verbo, ¿sí? Entonces lo vamos a marcar con otro color. ¿Sí? Lo vamos a escribir, como siempre digo. No es necesario tener solamente, bueno, lo que es la lectoescritura. La persona que los esté ayudando en ese momento les puede leer la oración y poder ir deduciendo si uno es un sustantivo, otro es un verbo, porque también son palabras que usamos nosotros cotidianamente, ¿sí? Después, la siguiente palabra. Acuérdense que estos son conectores y son cosas que vamos a ir viendo más adelante. Casa. ¿Qué hacemos con casa? ¿Qué será? ¿Es una acción casa? No, porque no nos está diciendo nada que vayamos a hacer, que vayamos a producir. No, casa, a ver, ¿es un sustantivo propio? ¿Está denominando un lugar, una persona? No, porque no es el nombre de nadie, de ninguna persona justamente. Tampoco es el nombre de un país. No es ninguna provincia. Entonces, casa, si no es una, si no es la otra, entonces es un sustantivo común. ¿Por qué? Porque estamos denominando un algo, ¿sí? No solamente un objeto, es algo, ¿sí? Que la casa es un lugar, ¿sí? Pero no tiene un nombre de que es la casa de alguien, sino que es casa. Entonces, casa va a ser un sustantivo común. Yo no tengo muchos colores, voy a marcar con verde de vuelta. Entonces ponemos que es un sustantivo
común. Bien, bueno, ahora vamos con la segunda oración. Acuérdense que en el cuadernillo también tienen actividades respecto a esto. Lucía corre en la plaza, ¿sí? Vamos con la misma metodología. Como siempre les digo, primero la idea es ir diferenciando el verbo, ¿no? Porque también nos delimita en lo que es sujeto y predicado. Pero por el momento estamos viendo solamente el tipo de palabra. Pero a mí me gustaría que empiecen por el verbo. Igual acá comenzamos por el sustantivo para ordenarnos en lo que es el orden justamente de la oración. Entonces, vamos a empezar con la misma metodología que acá, así no hacemos tanto, no nos enrollamos tanto con el tema. Entonces tenemos, Lucía corre en la plaza. Lucía, ¿qué es? ¿Qué nos está diciendo? ¿Es el qué? ¿Es el quién? ¿Sí? ¿Es una persona? ¿Es un lugar? ¿Es una cosa? Sabemos que Lucía va a ser el nombre de una persona. Entonces, si es el nombre de una persona, o que puede ser también un nombre nuestro, es un sustantivo propio, ¿sí? Está denominando el nombre de una persona. Entonces, marcamos también, en mi caso, con verde. Esto es un ejemplo, chicos, ¿sí? Ahora vamos a ver una actividad. Tenemos sustantivo, bueno, propio. Luego, nos queda corre en la plaza, ¿sí? Vamos con la siguiente palabra. Corre. Correr. ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Será un objeto? ¿Será el nombre de una persona? ¿Será una acción? Para mí es una acción, ¿sí? Porque correr es algo que nosotros vamos a hacer, es un movimiento, ¿sí? Que obviamente va a ser importante en esta oración. Entonces corre, como dijimos que es una acción, lo vamos a marcar como verbo, justamente. Entonces marcamos con color, ¿sí? Corre es verbo. Seguimos. Bueno, en la van a ser conectores que nosotros vamos a necesitar, que ahora no los vamos a ver. Y plaza. Plaza, ¿qué será? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos va a denominar esto? Está diciendo que es una acción, que es el nombre de una persona, que es un lugar, es un objeto, ¿qué es? O sea, es un lugar, ¿sí? Va a ser un sustantivo común. No es una acción, entonces no podemos decir que es un verbo. No es propio porque no está denominando el nombre de una persona o el nombre de ese lugar, ¿sí? Es solamente un lugar. Entonces lo vamos a tomar como sustantivo común. Bueno, marcamos ahora sustantivo común. Bueno, y así nos queda, ¿no? Lucía corre en la plaza, Lucía sustantivo propio, corre verbo, plaza sustantivo común, ¿sí? Y ahora vamos a ver un par de actividades en oraciones, si lo podemos saber realizar, ¿sí? Así que vamos a ir a ver ahora las actividades. Bueno, chicos, en las siguientes oraciones van a tener que clasificar cuáles son los sustantivos comunes, propios y verbos.